Daniel Araujo / Paco Pato, Rosita Van der Kwak y Rosalind Myers, presentan. Antes de ver el video, lean la descripción del video por un carajo. Hola. Gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien, ya me conocen, soy Paco Pato de la línea del tiempo 2. Y, bienvenidos al especial de Halloween 2021/Spooky-Mod. Bueno, no me encuentro solo hoy, estoy siendo acompañado por Rosita Van der Kwak. Preséntate, nena. Muchas gracias por la presentación, cariño. Hola gente de YouTube, ¿cómo están este Halloween? Espero que bien, ya me conocen, soy Rosita Van der Kwak de la línea del tiempo 2. Hoy, para este Spooky Month, veremos 3 iceberg. Número 1, iceberg de la Biblia. Número 2, el del IMSI. Finalmente número 3, el iceberg de Halloween. Bueno, los dejo con Paco, todos tuyos, mi amor. Antes de comenzar, los 3 icebergs son de las siguientes personas que aparecerán en la pantalla. A ver, producción, ponga los canales en la pantalla. Bueno, ahí están ahora sí. Bueno. Comencemos el video, córrelo pinche furcio. Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a un iceberg que me han pedido mucho y ahora veo el porqué. Se trata del iceberg de la Biblia, que contiene muchísimas cosas que ustedes no sabían y trataré de comentarlas de la mejor forma posible, así que espero que lo disfruten muchísimo, y si es así, les agradecería demasiado si se suscriben y me ayudan a crecer. Recuerden que un iceberg es un conjunto de datos, curiosidades y misterios acerca de un tema. Entre más arriba estén, son más conocidos y normales, y entre más abajo, más secretos y perturbadores. Así que sin más que decir, empecemos ya con el primer nivel. Empezamos con el nacimiento de Jesús, o más bien, la fecha de su nacimiento, ya que a día de hoy, sigue siendo un misterio. La leyenda del nacimiento de Jesús cuenta que nació en invierno, en un pesebre entre animales que le ofrecían calor, adorado por 3 reyes de Oriente que le llevaron diferentes regalos, pero realmente, no nació el 24 de diciembre, por el simple hecho de que en ninguno de los textos evangélicos se habla de esa fecha. Fue escogida por la Iglesia más tarde porque los cristianos querían celebrar la festividad de su nacimiento, y se escogió este día específicamente porque era el día de la gran fiesta de Roma. Respecto al año de nacimiento de Jesús, los pocos datos disponibles apuntan a que la fecha real podría estar situada entre el año 7 y el año 4 a.C. Lilith, aunque muchos no lo sepan, fue la primera esposa de Adán. Fue hecha de tierra como Adán, por eso creía que ambos debían ser tratados iguales y tener decisiones independientes. Ella no quería seguir órdenes de su hombre, emanaba un poder femenino muy fuerte y reclamaba ser tratada de la misma forma que su pareja, incluso durante el acto íntimo. Debido a su carácter rebelde, Dios expulsó a Lilith del jardín del Edén y creó otra mujer, Eva, hecha de la costilla de Adán, una mujer que fuera más sumisa y fiel a los mandatos de Adán. Lilith fue desterrada al mar Muerto y ahí tuvo muchos hijos con el demonio Samael. Finalmente, Dios permitió vivir a Lilith, pero la castigó haciendo que cientos de sus hijos demoníacos perecieran cada día. Desde entonces, ella se propuso vengarse y más adelante en la mitología, Lilith aparece convertida en forma de serpiente tentando a Eva y a Adán. La ubicación del Arca de la Alianza es un gran misterio. Para el que no lo sepa, el Arca de la Alianza es un cofre de madera cubierto de oro descrito en relatos bíblicos, que según la tradición judía, fue diseñado y creado por mandato divino para guardar las tablas de los 10 mandamientos. Pero, ¿dónde está a día de hoy? Unos la ubican en Jordania. Otros aseguran que Melenik, el hijo que tuvo el rey Salomón con la reina de Saba, se la llevó a Etiopía y en este país hay varias ubicaciones posibles. Hay quienes sostienen que está en un túnel secreto excavado bajo la explanada de las mezquitas en Jerusalén. Incluso hay quien cree que el arca ha regresado a su lugar de origen y que se encuentra en el monte Sinaí. Realmente no lo sabemos y sin duda es una gran incógnita. El rapto o arrebatamiento es un concepto de una minoría de cristianos que consiste en la creencia de que al descender Jesús del cielo, los muertos que llevaron una vida cristiana resucitarán y los creyentes que se hallen vivos serán raptados o llevados de la tierra junto con ellos para encontrarse con Dios en el cielo. Pero, ¿cuándo sucederá esto? Pues es muy difícil saberlo,
pero gracias a diferentes estudios, se ha llegado a la conclusión de que sucederá después de la venida del Anticristo, ya que esto significa que los creyentes son rescatados de esta tierra antes de que la ira de Dios sea derramada sobre los incrédulos, como dice en la Biblia. Se puede encontrar varias pistas sobre el rapto en la Biblia, como la siguiente. Los vivos y los muertos resucitados serán llevados juntos en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire. La ubicación de la tumba de Jesús se encuentra custodiada en el interior de la iglesia del Santo Sepulcro. Esta iglesia, que también se le conoce por otros nombres como Iglesia de la Resurrección o Basílica del Santo Sepulcro, es un santuario cristiano ubicado en Jerusalén. Se deduce que el sepulcro de Jesús se encuentra en este lugar, dado que ahí se encontró la piedra donde Jesús fue ungido antes de ser sepultado y el pozo en el que fue hallada su cruz. Este último descubrimiento data de 3 siglos más tarde, justo cuando la iglesia fue mandada a construir. El Arca de Noé es una de las leyendas más grandes de la historia humana. La Biblia narra en el Génesis que Dios encargó a Noé construir un gran barco en el que debía meter un macho y una hembra de cada especie animal para que así sobrevivieran al gran diluvio universal y pudieran después volver a repoblar la tierra. Y según la tradición cristiana, este enorme arca, pasada la lluvia, acabó su trayecto en las montañas de Ararat, ubicadas en Turquía. Y fue ahí, bajo esta enorme montaña, donde un grupo de investigadores cristianos aseguraron en 2010 haber encontrado restos del barco. La elevación de esta zona, cercana a la cumbre, reproduce el contorno de lo que podría ser un arca de grandes dimensiones. Terminado el nivel 1, seguimos con el nivel 2. El verdadero nombre de Dios se encuentra en la Sagrada Escritura, en un momento especial en que Dios envía a Moisés a hablar a los israelitas y presentarse con ellos para exponer su plan para rescatarlos de la opresión. Ante la duda de saber quién era el que enviaba esta misión, Dios reveló su nombre diciendo: Yo soy el que soy. Este nombre se identificó que estaba compuesto por 4 consonantes hebreas, las cuales se están viendo en pantalla. Este nombre era considerado tan sagrado por manifestar la majestad y divinidad de Dios que se evitó pronunciar. Los muy conocidos nombres Yahvé y Jehová fueron intentos por pronunciar aquella combinación de consonantes, sin embargo, nada está confirmado. La teoría de que los camellos contradicen a la Biblia está basada en que los camellos se introdujeron por primera vez en Israel alrededor del siglo IX a.C., siglos después de que fueran representados en la Biblia como animales de carga de la era del patriarca. Esto según muestra una nueva datación de los primeros huesos de camello domesticados que se conocen en Israel. Básicamente, los camellos no existían aún en Israel para el momento en el que Jesús vivió. Por lo que se dice que pudieron ser introducidos en versiones posteriores de la Biblia, libro el cual fue radicalmente modificado con el paso de los años. El sitio de crucifixión de Jesús siempre ha sido de gran interés conocer. Según cuentan las Escrituras, Jesús de Nazaret, tras una larga procesión por las calles de su pueblo, fue colgado en la cruz en el monte Gólgota, situado a las afueras de la antigua ciudad de Jerusalén. Años después, concretamente en el año 326 después de Cristo, el emperador Constantino mandó a construir en aquel lugar la Basílica del Santo Sepulcro. Por esto, el paisaje del monte con las 3 cruces que todos tenemos en mente no está así hoy en la actualidad. Es más, el monte está hoy en día integrado en Jerusalén y ya no está a las afueras de la ciudad como en la época romana. La ubicación del verdadero Santo Grial, o cáliz empleado por Jesucristo durante la última cena, ha originado multitud de debates y teorías durante los 2 últimos milenios. Sin embargo, investigadores españoles aseguran haber desvelado el misterio. Según su trabajo plasmado en el libro Los Reyes del Grial, la legendaria copa se encuentra actualmente ubicada en la Basílica de San Isidoro de León. Los investigadores se basan en 2 pergaminos originales egipcios del año 1054 en los que se dice que el cáliz fue enviado al rey León Fernando tras haber sido robado de la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, donde se encontraba desde el siglo IV. Vale la pena recordar que ni la Biblia ni ninguno de los textos religiosos mencionan en ningún momento al Santo Grial. Si bien podría haber sido nombrado con anterioridad, la primera referencia que se conoce data de unos 1100 años después de Cristo. Sodoma y Gomorra, según la Biblia, fueron 2 ciudades destruidas por Dios con fuego y azufre caídos del cielo, todo por sus pecados. Pero, ¿qué hicieron exactamente estas 2 ciudades?
pues se dice que Sodoma y Gomorra trataban a los visitantes de forma muy sádica. Uno de los crímenes cometidos contra los forasteros era otorgar respeto a la cama de Sodoma, en la cual todos los visitantes eran obligados a dormir. Si los huéspedes eran más altos, eran cortados, y si eran más bajos, eran estirados hasta alcanzar el largo de la cama. Pero aquí no acaban los actos malvados de los oriundos de Sodoma y Gomorra, también se dice que fueron destruidas para castigar los abusos grupales que realizaban hombres homosexuales. Obviamente lo hacían sin previo consentimiento, por lo que en general esto siempre ha sido un tema muy polémico. La ubicación de la Torre de Babel sigue siendo un misterio. Cuenta la leyenda que inicialmente en la tierra se hablaba un único idioma y que todas las personas se entendían. Los hombres emigraron desde Oriente y llegaron a la llanura de Senaar para establecerse. Estos hombres decidieron construir una torre para llegar hasta el cielo y ver qué había allí. Esto le pareció una arrogancia a Dios, que decidió crear distintas lenguas para que no se entendieran, no pudieran construir la torre y se vieran obligados a encontrar un lenguaje común para lograr el entendimiento. Decenas de viajeros y arqueólogos buscaron en la región donde se suponía que se construyó la imponente torre, escarbaron en viejas ruinas y comenzaron a elaborar complejas teorías sobre cuál pudo ser la Torre de Babel. Y ya surgieron las primeras conclusiones en el siglo XII, a manos del escritor navarro Benjamín de Tudela, cuando formuló la hipótesis de que la torre no había sido construida en la gloriosa Babilonia, sino en la cercana ciudad de Borsippa, ya que allí descubrió las ruinas de una torre escalonada de aspecto parecido al que marcaba la Biblia. Seguimos ahora con el nivel 3. Behemoth y Leviatán son dos bestias muy temibles mencionadas en la Biblia. Empezamos con Leviatán. Este ha sido representado como el monstruo marino por excelencia, es mencionada múltiples veces en la Biblia y es conocida como una gigantesca serpiente acuática siempre lista para vigilar su territorio, su mar, sus océanos. Se dice que es hembra y debido al hecho de que está asociado al mal, no es de extrañar que Leviatán sea una de las figuras principales de adoración en la fe satánica, en la que es considerado uno de los 4 príncipes del infierno. Behemoth está representado en antiguas inscripciones o grabados de varias maneras, como un hipopótamo, un búfalo de agua, un rinoceronte, un elefante, en particular, en las páginas del Diccionario Infernal publicado en 1818, se lo dibuja como un elefante gigante, cuyo tronco y barriga están agrandados y claramente desproporcionados, simbolizando la codicia y la lujuria. En Job 40 se nos ofrecen algunas pistas más. Behemoth es conocido para Job como un herbívoro, vive cerca del agua, es muy fuerte, y solo su creador puede domarlo, por lo tanto podemos deducir que es imposible capturar a un Behemoth. Con los años perdidos de Jesús se hace referencia al periodo indocumentado entre la infancia de Jesús y el comienzo de su ministerio según relata el Nuevo Testamento. Hay un relato aislado de la visita de José, María y Jesús a la ciudad de Jerusalén para celebrar la Pascua, cuando Jesús tenía 12 años de edad. Después de ese episodio, hay una laguna de 18 años en la vida de Cristo, es decir, desde los 12 hasta los 30 años. Aparte de la alusión genérica de que Jesús avanzaba en sabiduría, estatura y en el favor de Dios y el hombre en Lucas 2:52, la Biblia no dice algo más sobre su vida en este periodo, por lo que es un gran misterio. La existencia de Moisés, el profeta más importante para el judaísmo, liberador del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto y encargado por Dios de entregar la ley escrita, es aún una gran incógnita. Los historiadores destacan que no hay documentos en la época donde la Biblia sitúa a Moisés que aporten pruebas de su existencia y todas las referencias sobre el personaje datan de muchos siglos después de su muerte. Algunas teorías han sostenido incluso que Moisés no era de origen hebreo, sino un príncipe del rey de Egipto que abandonó su tierra. Incluso expertos en arqueología y en estudios de la Biblia en Israel aceptan que no hay forma científica de probar que Moisés sacó a los israelitas de Egipto o de que pasó 40 años por el desierto tratando de llegar con su pueblo a la tierra prometida. Así que, parece ser una figura sin corroboración alguna. Goliat, según la Biblia, fue un guerrero gigante filisteo derrotado por el joven David en combate individual. La frase, David contra Goliat, ha adquirido un significado muy popular, denotando una situación en desequilibrio, una competencia en la que un oponente más pequeño y más débil se enfrenta a un adversario mucho más grande y más fuerte.
Se cuenta que David lo decapitó con su espada y se convirtió en el máximo guerrero de la era. Respecto a su altura, Goliat era extraordinariamente alto para la media e incluso para los estándares actuales. Los escritos cifran su estatura en 2 metros 97 centímetros. Su cota de malla de cobre pesaba 57 kilos y la hoja de hierro de su lanza 6 kilos. Los ángeles reales, de acuerdo con algunos medios especializados, son seres espirituales, por lo tanto, no tienen alguna forma física importante, sin embargo, tienen la capacidad de aparecer en forma humana. En unas partes, los ángeles no aparecieron como personas, sino como seres de otro mundo. Pero, ¿cómo eran para la Biblia? Algunos afirman que su aspecto es aterrador para aquellos que los encontraban, por lo tanto, las primeras palabras que estos llegaban a decir era, no teman. Un claro ejemplo de esto sucede en Lucas 2, los pastores vieron a los ángeles cantar por el nacimiento de Jesús y tuvieron miedo. Las características físicas se describen como seres con alas y nada más, en ningún momento se menciona apariencia de humanos o similar. El videojuego de la Biblia fue lanzado en el año 2005 para la Play, Xbox y Game Boy Advance. De lo que vamos a hablar es de la última versión mencionada, la hecha para Game Boy. En esta versión, los jugadores exploran diferentes mapas en busca de demonios. Cuando el jugador encuentra uno, debe golpear al demonio con su Biblia. En este punto, el demonio desafía al jugador a trivialidades bíblicas a cambio de una pieza de llave que abre el destino del nivel final, la iglesia. Sin duda un videojuego muy curioso y algo perturbador. Es muy poco conocido. Ahora estamos en el nivel 4. El Edén es, según el relato bíblico del libro de Génesis, el lugar donde había puesto Dios al hombre después de haberlo creado a partir de barro. La Biblia insinúa algunos posibles lugares en los que estuvo el Edén. Estas son algunas de las teorías que se han formulado. Empezamos con el río Éufrates en Irak. Una teoría popular sostiene que ahí se encontraba el Edén, ya que hay una vaga referencia de él en el libro de Génesis. Seguimos con Jerusalén, ya que la historia del Génesis menciona el Gión, uno de 3 ríos que cruzaban el Edén. Y terminamos con una que pocos se imaginan, Venezuela, ya que Cristóbal Colón creía que muchos de sus viajes estaban inspirados por la divinidad. Cuando llegó a Venezuela, creyó que había encontrado el Edén. Apoyó esta idea con una teoría de que la tierra tenía forma de pera y que el Edén se encontraba en su punto más alto. Los milagros desconocidos de Jesús son un gran misterio, ya que muchos de estos son muy conocidos, como la gran cantidad de enfermedades que curó, estragos de naturaleza que cesó, e incluso resurrecciones que realizó. Sabemos que Jesús hizo milagros que no están registrados en la Biblia porque Juan, en su Evangelio, nos dice que lo hizo. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de los discípulos que no están escritas en este libro, pero las que están fueron escritas para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengas vida en su nombre. Sin embargo, dado que no están registrados, no tenemos forma de saber cuáles son. El pecado sin perdón es sin duda una de las mayores incógnitas del mundo religioso y católico. Pero, ¿cuál es este pecado? La respuesta a esto la sabemos cuando los judíos acusaron a Jesús de endemoniado y le dijeron que estaba poseído, y que a su vez expulsaba a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús respondió a esto señalando que eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo, afirmando que es un pecado contra él mismo y no tiene perdón, y no lo tendrá para cualquier persona que se atreva a mencionar algo similar. El final del libro de Marcos es un gran misterio, porque realmente tiene 2 finales. Si vamos al final escrito en la Biblia, encontraremos el relato de la aparición de Jesús a sus discípulos después de su muerte y resurrección. Los deja con un discurso motivador para predicar el Evangelio a toda la creación. A primera vista, bastante satisfactorio, Jesús está vivo y el camino a seguir es claro. Pero hay un problema. La mayoría de los estudiosos están de acuerdo en que este final feliz fue una adición posterior, ya que no estaba presente en los primeros manuscritos. Parece que los escribas posteriores se sintieron incómodos con el final inconcluso de Marcos, por lo que proporcionaron una conclusión adecuada con lo que pensaban que había sucedido. Así que aquí es cuando entra el verdadero final.
3 mujeres van al sepulcro para ungir el cuerpo de su antiguo maestro y amigo y en lugar de encontrar a Jesús, se encuentran con un joven vestido con una túnica blanca, aparentemente un mensajero de Dios. Este empieza a hablar con las mujeres, proclamando que Jesús ha resucitado de entre los muertos. Luego les ordena que vayan y compartan estas noticias con los discípulos en Galilea, y si las mujeres creían y obedecían, verían a Jesús allí cuando llegaran. Pues las mujeres temblando, huyeron del lugar. No está claro si obedecen la orden de Dios o decidieron nunca decir una palabra, por lo que este es el verdadero final. ¿Por qué Marcos escribiría esto? Pues realmente no se tiene ni idea. La incógnita sobre la existencia del rey David y el rey Salomón tenía que entrar también en la lista. Son los 2 primeros reyes legendarios de Israel. David, quien de joven derrotó al gigante filisteo Goliat con su espada, y Salomón, hijo de David, fue dotado de sabiduría y riqueza de otro mundo. A pesar de toda esta riqueza y poder reportados, ni David ni Salomón se mencionan en un solo texto bíblico conocido. Pero no fue hasta 1993, en el sitio de Tel Dan en el norte de Israel, que los arqueólogos descubrieron un fragmento de un monumento de basalto negro que data de alrededor del 835 a.C., el cual hablaba de una terrible derrota de Israel por Gesal, el rey de Damasco, y en medio de esto menciona la casa de David. Por lo que podríamos confirmar que en efecto, sí existió, y que por lo tanto, su hijo sí fue Salomón, pero no sabemos realmente si fue tan fuerte guerrero como se le proclama, o si solo fue una figura menos importante de la época. El cambio de personalidad de Dios se basa en las diferencias que existen entre el Dios del Viejo Testamento y el del Nuevo. Lo que genera una muy curiosa pregunta. ¿Por qué Dios está tan enojado en el Antiguo Testamento y es tan amoroso en el Nuevo? La Biblia es muy clara sobre la naturaleza inmutable de Dios. E incluso tenemos 2 pasajes que nos aseguran que no lo ha habido, y nunca podría haber algún cambio en el carácter de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay variación ni sombra que deba cambiar. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pues esto parece contradecirse ya que mucha gente lee el Antiguo Testamento y ve a un Dios de violencia, mientras que si ven el Nuevo Testamento se podrá ver a un amoroso Padre Celestial. No se sabe a ciencia cierta por qué sucedió este cambio, pero sin duda es un gran misterio y uno muy desconocido. Y hemos llegado al último nivel, el nivel 5. Para explicar la teoría de que Caín aún sigue vivo, debo presentar a Caín a los que no lo conocen. Caín fue el primogénito de Adán y Eva, es decir, su primer hijo varón. Caín tenía un hermano, llamado Abel, quien era considerado un mejor hijo. Según el relato bíblico, estos hermanos presentaron sus sacrificios a Dios en sus respectivos altares. Al verlos, Dios prefirió la ofrenda de Abel en lugar que la de Caín, lo que hizo que éste enloqueciera de celos y acabara con la vida de su hermano. Después de esto, volvió a sus cultivos y al ser interrogado por Dios acerca del paradero de Abel, Caín respondió: ¿acaso soy yo el custodio de mi hermano? Sabiendo Dios lo que había ocurrido, castigó a Caín arrebatándole su mayor talento, la habilidad de la agricultura, por toda la eternidad. Cuando Caín afirmó que cualquiera que lo encontrara le quitaría su vida por lo que había hecho con su hermano, Dios le respondió: no será así, si alguien le hace daño a Caín, será vengado 7 veces. Y Dios puso una marca en Caín para que quienquiera que se encontrase con él no le hiciera daño, convirtiéndose éste en un ser inmortal. Por lo que a día de hoy podemos preguntarnos, ¿está Caín vivo actualmente? Pues no existe una doctrina o posición oficial de la Iglesia sobre el tema de la supervivencia de Caín, por lo que todos somos libres para opinar acerca de este misterio. El hecho de que Jesús cambió su cuerpo al resucitar es sin duda un dato muy pero muy desconocido. Y podemos encontrar varias diferencias con su cuerpo original, en las que se encuentra la habilidad de entrar en habitaciones cerradas sin abrir las puertas. El poder desaparecer y teletransportarse. El no necesitar dormir ni comer. La purificación de su piel y masa muscular, y la habilidad de poder volar y flotar en el aire. La bruja de Endor es sorpresivamente la única prueba de que existe la brujería, según el cristianismo.
El relato en el que se menciona esta bruja es de lo más explícito que se puede encontrar en cuanto a brujería en la Biblia, y puede leerse en el primer libro de Samuel, en el capítulo 28. Sucedió cuando el rey Saúl fue a visitar a la bruja de Endor para comunicarse con un difunto importante para él, y lo que allí se relata es lo siguiente. Tan pronto como el espíritu se aparece ante la médium, la mujer da un grito tremendo, asustada, e increpa al rey, al que acusa de haberle ocultado su verdadera identidad. Cuando éste la tranquiliza, logra que la médium le explique lo que está viendo. No es otra cosa que un espíritu que se levanta del suelo. El rey le pregunta por su aspecto y la mujer le dice que es un anciano vestido con una capa. Este caso de brujería en la Biblia es demasiado claro y conciso sobre la existencia de estas prácticas, por lo que es de gran interés y sin duda, muy poco conocido. Para explicar los niveles en el cielo debemos ir al libro de Corintios, cuando Pablo describe un momento en que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pero, ¿a qué se refiere Pablo con esto? ¿Hay niveles en el cielo? Y si es así, ¿cuántos hay? Pues este es un gran misterio del que sabemos mínimas cosas. Existe la posibilidad de que primeramente pueden referirse al cielo y la atmósfera de la tierra, convirtiéndose esto en el primer cielo. También puede referirse al espacio exterior, donde están las estrellas y los planetas, el segundo cielo. Y por último puede referirse a la morada de Dios, que está más allá de los otros cielos, un lugar conocido como el tercer cielo. Cuando Pablo dice que fue al tercer cielo, quiere decir que fue al lugar donde Dios habita. Pero esa sería la explicación menos creativa, ya que podemos imaginar un cielo lleno de niveles, en los que cada persona accederá a uno dependiendo de qué tan buena fue en su vida, y cada uno de esos niveles tiene beneficios y ventajas diferentes, unas mucho mejores que otras. Seguimos con el momento en el que Ezequiel vio extraterrestres, siendo este uno de los datos que más me sorprendió. De esto se habla en el libro del mismo Ezequiel, cuando el profeta describió un disco volador que vino del norte y se cernió sobre la tierra. El color era metálico y había una gran luz dentro de él. Ezequiel creyó que se trataba de Dios, ya que también venía respaldado por figuras pequeñas a su alrededor, como si se tratara de ángeles. Posteriormente, se aseguró de que no era ninguna visión y de que el disco era completamente real. También existe un libro publicado en el año 1974 llamado Las naves espaciales de Ezequiel, en el que su autor analiza 6 diferentes traducciones de la Biblia y junto con su experiencia en ingeniería, presenta una versión posible de las visiones de qué fue lo que Ezequiel vio. Sin duda uno de los temas más curiosos y menos hablados en la historia de la Biblia. El rollo de cobre es uno de los manuscritos del Mar Muerto encontrados en el Valle del Desierto de Judea a eso del año 1947. Es un importante documento metálico de más de 2000 años. Habla de 63 lugares de Israel con tesoros perdidos. Es excepcional porque está escrito en cobre con un extraño tipo de hebreo y en estos tesoros se encuentran oro, plata, joyas y trajes sacerdotales. Se exhibe en la actualidad en el Museo Arqueológico de Amán, Jordania. El tesoro descrito está valorado en al menos $1.000 millones. Encontrar este tesoro ha sido imposible, ya que las ubicaciones solamente describen las geografías de los lugares, así que uno tendría que conocer las características geográficas de antemano. Una búsqueda extensiva la realizó John Marco Allegro hace varios años ya, tratando de seguir los lugares descritos por el pergamino, pero no logró encontrar nada. El infierno sin duda es de los mayores misterios existentes. Pero, ¿qué realmente sabemos de él? O bueno, ¿qué dice la Biblia al respecto? Empecemos diciendo que el diablo no es quien está a cargo del infierno. En realidad, este fue lanzado al lago del fuego ardiente según el libro de Apocalipsis. Si el diablo estuviera a cargo, él mismo no hubiera tenido sufrimiento al ser enviado allí. Según los pasajes que podemos encontrar en la Biblia, encontramos un hilo conductor donde muchas personas citan que el infierno se encuentra bajo tierra, en el centro de la tierra. En sus inicios, la palabra infierno no estaba directamente relacionada con el fuego y el calor. Su significado inicial era inferior y de ahí su parecido con esta palabra. Bíblicamente, el infierno es el lugar y el estado de castigo y destrucción, con fuego eterno en la segunda muerte, una que nunca acaba, un sufrimiento infinito para los que rechazan a Dios, pero todo se basa en un ámbito y sentido mental, más que una ubicación física.
Esta es solo una de muchas visiones que existen actualmente sobre el infierno y seguirá siendo un misterio del que siempre se ha querido hablar, sabiendo muy poco de él. Y eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado muchísimo el iceberg y si fue así, recuerden que una suscripción me ayudaría y motivaría muchísimo. Recuerden que esto fue Historias del Búho y nos vemos en la próxima. Adiós. Uno de los temas más queridos últimamente y que me pedían por todos lados había sido en específico este iceberg. Yo no creí primeramente que fuera una buena idea, pero conforme fueron pasándome los temas, supe que daría bastante de qué hablar y que tendría puestos más que oscuros que seguro te gustarán, ya que el Instituto Mexicano del Seguro Social es cuna de gran cantidad de mitos y supuestas corruptelas que podrían impactarnos. También abordaremos ese lado misterioso que ocurre en cada uno de sus pasillos, presuntas apariciones paranormales que varios pacientes han tenido la desdicha de encontrarse, sobre todo con aquel espectro que deambula, según varios testimonios, en algunos hospitales de México, y me refiero a la planchada, el fantasma de una enfermera que cuida a los pacientes, aunque algunos dicen que llega a hacer cosas malas en contra de los hospitalizados. Esto y más veremos en el tabloide conspiranoico del día de hoy. Antes de comenzar te pido que recuerdes activar la campanita de notificaciones en donde dice todas para que no te pierdas de ninguna actualización del canal. Sin más, pasemos con el iceberg del IMSS. Cambio de bebés. Esto era en un principio una leyenda urbana entre muchas personas, inclusive un chiste, y era tratado de tal forma porque sonaba increíblemente improbable que pasara. Pero se demostró con creces que esto no solo podía, sino que fue más que real en muchas ocasiones. Una sub vía Instagram me mandó una imagen donde podemos leer algo muy interesante. Un anuncio donde se leía lo siguiente: si naciste entre el 23 y el 27 de julio de 1974 en la clínica 220 del IMSS y eres varón, es probable que vivas con una familia que no es tuya. Esta leyenda viene acompañada de una imagen bastante curiosa. Esta publicidad, la cual estuvo en todas partes de la ciudad de Toluca, donde incluso hubo espectaculares para dar a conocer el tema, fue organizada por José Francisco Hernández, un hombre de 40 años que en el 2014, después de muchas dudas sobre si pertenecía a su familia, porque resaltaba que no se parecía a nadie de ella, se realizó varias pruebas de ADN y en 2 ocasiones resultó que no había lazo sanguíneo que los uniera a él y a su familia. Se habla que alrededor de 300 bebés nacieron en Toluca el 25 de julio del 74, por lo que varios de ellos podrían haber estado casi toda su vida con familias equivocadas. Esto presuntamente pasó en el IMSS 220 de Toluca. Si bien el cambio de pequeño se dio solamente en 5 días, debemos considerar las repercusiones de todo esto. Tan solo imagínate que después de varios años te enteres que tus padres, tus hermanos y familia consanguínea en general no son más que simples conocidos, ya que la verdadera está en otro lado. Y ok, puede que exista gente que esto no le preocupe mucho, pero sin duda hay otros que les crearía un vacío emocional, y eso siendo mayores, porque cuando son niños y se les avisa que fueron cambiados, esto les trae severos problemas psicológicos, porque obvio tendrán ahora que estar con sus verdaderos padres, que para ellos son unos completos extraños. Tan solo imagínatelo. El Seguro Social, ante esta campaña, dijo que no había podido ser así, ya que el IMSS
donde el hombre indica que nació, se fundó en febrero de 1976 y el hombre nació en el 74, por lo que si fue cambiado seguramente fue en otra institución de salud, tal vez también del IMSS, pero no es en específico. Esto se ha repetido en tiempos recientes, y es que ahora nos pasaremos al año 2012. El 26 de enero de dicho año, 2 niños nacieron en el hospital materno del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios. Llegaron al mundo con tan solo 50 minutos de diferencia. Las madres, de apellido Estrada y Anaya, recuerdan bien esa fecha. 2 días después, el 28 de enero, fueron dadas de alta. Ellas siguieron su vida como si nada, hasta que 2 años después recibieron una noticia que les cambiaría su mundo para siempre. Resultaba que los pequeños que habían criado hasta ese momento no eran suyos. Incluso la señora Estrada ya había tenido problemas con su esposo, ya que el niño no se parecía a ninguno de los dos. Esto llevó a discusiones y a un posible divorcio que tuvieron que cancelar debido a que hicieron una prueba de ADN y resultó que ninguno de ellos era el padre del niño. La señora acudió a la Procuraduría de Justicia del Estado de México, donde levantó un acta, y esa institución dio finalmente con su verdadero hijo. En 2014 se ordenó a los respectivos padres de los 2 niños a entregarlos con sus padres biológicos. A estas 2 familias, según los portales de noticias en internet, fueron indemnizados con varios millones de pesos por daño psicológico, moral y emocional. El pago supuestamente fue de 50 millones, un pago que probablemente les hizo olvidar ese trago amargo. Ambas madres suelen llamarse mutuamente para saber cómo está el hijo de la otra, que en un momento fue más que suyo. Aquí podemos soltar muchas cosas a la imaginación, como que cuántas personas nacidas en el IMSS, no en las fechas citadas, sino en otros años, quizá fueron cambiados. Esto tal vez sin que lo reportaran, para no hacer un escándalo. Por la manera en cómo se manejan en el IMSS las cosas, no dudo en que haya pasado más que las veces que citamos en este video, o inclusive más de las que podemos imaginar. Pero claro, esto es simplemente mi punto de vista. Quizá alguien cercano a ti podría ser uno de esos niños intercambiados, o quién quita que tú lo seas. Pero después de muchos años, ¿cómo saberlo realmente? Déjame tu pensar sobre este tema en la caja de comentarios y pasemos con el siguiente puesto del iceberg. La transmisión perdida de TV Azteca. En la primera parte del año pasado, más exactamente en abril del 2020, algo extraño comenzó a hablarse entre varios usuarios de las redes sociales. Muchos perjuraban que en punto de las 12 de la noche, después del noticiero de Javier Alatorre por el canal 13, hubo un error en la transmisión del sistema televisivo, o quizá un robo de señal, y ahí podíamos ver unas grabaciones bastante tétricas, por decir poco. Recordemos que era el inicio de la pandemia y todos estábamos sensibles ante cualquier tipo de noticia relacionada, ya que desconocíamos por completo todo lo que estaba aconteciendo. Los videos que se transmitieron eran sobre pilas y pilas de supuestos pacientes del IMSS que habían cedido ante el COVID. Los videos eran un tanto gráficos, ya que se veían bultos apilados, y en una de las tantas grabaciones que pasaron, en efecto, se lograba ver una camilla con el logo del IMSS, lo cual indicaba que por lo menos un video de esos era real. Lo preocupante es que en esos momentos el gobierno decía que la situación estaba controlada, incluso decían que no pasaría mayores, pero en esa transmisión se notaba todo lo contrario. Supuestamente esos clips provenían de los centros de salud y fueron captados por personal de un IMSS de Iztapalapa que evidenciaba lo mal que estaban. Después se supo que esos videos pertenecían a otros lados del mundo, a excepción de uno que se veía el logo del IMSS. Y fue aquí cuando se empezó a hablar que esa transmisión de TV Azteca nunca pasó, aunque otros más afirman que efectivamente lo vieron en vivo. Fue algo así como un efecto Mandela. Cabe recalcar que no hay evidencia de alguien grabando directamente la televisión, ya que presuntamente
pasaron bastante rápido. Aunque por otro lado, aquí hay algunos testimonios de usuarios de Twitter que lograron ver el suceso y explican cómo es que pasó. A final de cuentas, esto no tenía nada de extraño, ya que realmente solo se trataban de fake news, inventadas en redes sociales. Sí, todo esto fue inventado por un grupo de Facebook, al parecer, y es que ellos planearon todo y abrieron hilos para que se viera todo como real. Y aunque sí es verdad que los hospitales se llenaron bastante, jamás llegaron a este grado de caos. Los usuarios que crearon esta noticia sin duda supieron cómo llegar a las personas para que lo creyeran. Comportamientos de los trabajadores. ¿Qué pasa en el ambiente laboral de algunos lugares que provoca ciertas conductas en los trabajadores? La carga pesada de trabajo sabemos que puede traerles bastantes problemas en su mente. El ejemplo más claro sin duda podría ser Foxconn y las redes que se hallan en sus edificios, que su propósito creo que ya lo conocemos todos y es más que obvio. Pero también hay veces en que los empleados tienen comportamientos algo indebidos y también conductas bastante deplorables. Buscando temas para este iceberg, encontré que hay varios videos de trabajadores del IMSS bailando y haciendo todo tipo de ademanes. El video tendrá unas partes censuradas porque podrían marcarlo como inadecuado, esto por los movimientos que hacen. Pero te dejaré el link para que tú lo veas. Estos son trabajadores del área de comida, es decir, bailan y hacen todo tipo de cosas en las mesas donde se preparan todos los alimentos de los enfermos, algo que causó indignación en muchas personas. Algo similar que se viralizó también en internet fue el video de un empleado del Hospital de Traumatología de Puebla. Esta persona se halla en una olla bastante grande. El hombre es bañado entre comillas por sus compañeros que con risotadas y gestos alegres le echan bandejazos de agua. Adiós al glamour. ¡Estuvo! Pasa, Jim, mójalo, mójalo, Jim. ¿Qué pasa? Así trabajan en ortopedia. ¿Qué más? Esa olla, como lo estás pensando, se utiliza para la elaboración de comida para pacientes. Una mujer del grupo, y que se escucha en el video, dice: así trabajan en ortopedia, lo que podría indicar que el hombre, en el caso, podría ser un médico de esta área en específico. Lo último que añadiría en este puesto son todos aquellos videos donde los empleados del IMSS tienen actitudes un tanto groseras y prepotentes con las personas que acuden a una cita o a hacer un trámite. Esto no solo lo digo por sus experiencias y testimonios que me mandaron por correo, sino por gran cantidad de videos en YouTube donde se muestra las actitudes nefastas tanto de médicos, guardias de seguridad y la gente que está en atención al cliente en ventanilla. No sé qué ambiente o qué patrón exista en estos lugares para que el personal se comporte de tal forma, aunque por otro lado, varias videograbaciones no muestran un contexto entero de lo que alegan los pacientes. O bien, estos últimos tergiversan un poco lo que pasa tal vez por el estrés de la espera o por llevar a alguien enfermo y que no lo atiendan. Sea de la forma que sea, esto forma parte del iceberg porque es una constante y a pesar de no ser misterioso, sí es algo curioso. Pasemos ahora con el siguiente escalón. La planchada. Esta leyenda es bastante conocida en el mundo de lo paranormal en México, y para quienes gustan del misterio y conocen mitos,
sabrán que pasar una noche en el hospital podría desembocar en un encuentro con la planchada. El fantasma de una antigua enfermera que en espíritu ahora cuida a los pacientes y vela por su bienestar. O al menos eso se ha dicho. La leyenda afirma que es en el Hospital Juárez de la Ciudad de México donde se aparece, aunque otros indican que este ente se manifiesta en cualquier hospital de todo México. Algo así como la Llorona, que está en todos lados. Entre todos los lugares donde se ha manifestado, supuestamente, se hallan los Sims. Esto contado por algunos internos. Pero ¿quién es la planchada en sí? El nombre de esta enfermera en vida era Eulalia, o al menos así lo indica la leyenda. Ella laboraba en el Hospital Juárez en los años 50. Era muy entregada a su trabajo. Siempre iba al hospital bien arreglada y con su uniforme perfectamente bien planchado, y de ahí su sobrenombre. Eulalia era una mujer soñadora y amorosa. Fue por eso mismo que le parecía caer del cielo un nuevo médico que justo acababa de llegar al hospital. Un hombre joven, guapo, que cayó en el encanto de Eulalia. Un día, ellos dos hicieron un servicio médico juntos. Ella rápidamente se enamoró del doctor. El sentimiento parecía recíproco cuando empezaron a salir. En ese momento comenzó a correr el rumor de que el médico era algo mujeriego. Tiempo más tarde, Eulalia se enteró que su amor había salido con otra mujer y ésta esperaba un hijo. La planchada entonces comenzó a perder la cabeza debido al dolor y la tristeza. Empezó a descuidar a sus pacientes que con tanta amabilidad y cariño cuidaba. El cambio en ella se notaba también en el aspecto físico. Ahora estaba descuidada, desarreglada, y era más que evidente que algo muy malo le estaba pasando. Se habla que algunos pacientes perdieron la vida debido a la falta de atención de la enfermera, aunque otros, más atrevidos, afirman que ella hizo lo posible para que fallecieran. Eulalia, como si se tratara de una historia de terror, enfermó de tuberculosis. Su salud fue deteriorándose poco a poco, hasta que en una noche, y después de estar muchos días en cama, se despidió de este mundo. No sabemos si la planchada, por castigo divino, o quizá por alguna otra deuda mística, vuelve al mundo de los vivos a cuidar a los enfermos. Quienes aseguran habérsela topado dicen que ella les trae buena suerte y salen adelante rápidamente del hospital. Se le puede distinguir rápidamente de las otras enfermeras por su mismo uniforme, que parece antiguo, deteriorado o simplemente de otro tiempo, de otra época. La planchada, según varios testimonios, se ha logrado ver también en algunos IMSS, ya que, como te dije en un principio, es un ente que se manifiesta en muchos hospitales. Dime ahora, ¿tú has estado hospitalizado? ¿Has logrado ver alguna enfermera extraña que se mira diferente a las demás? Déjame tu opinión o quizá historia en la caja de comentarios. El líquido de las rodillas. El año pasado, y en el punto más alto de la cuarentena, empezó a correr otro rumor bastante fuerte, pero que sonaba claramente como algo inventado. El argumento era que en los IMSS estaban terminando con las personas. ¿Con qué objetivo? Pues la principal razón, supuestamente, por la que hacían esto, era el de quitarles el líquido sinovial de las rodillas. Esto para venderlo en el mercado negro. Un usuario en Facebook afirmaba que esto era cierto, diciendo que aquel líquido era bastante caro y podía comercializarse en los bajos mundos. Este mito se habla que nació de un video de YouTube en donde podíamos ver una entrevista donde una señora afirma que en una clínica de San Luis Potosí le habían quitado el líquido de las rodillas y desde entonces ya no pudo caminar de manera correcta. Ella comentaba que un médico le quitó el líquido de su rodilla y lo puso en un recipiente metiéndolo en un refrigerador. Ella creyó, por alguna razón, que el doctor lo iba a vender o algo así, pero este líquido llega a ser tomado como muestra para realizar estudios en la persona. Pero así como pasó con las antenas 5G y todas las paranoias que se crearon durante el encierro, hubo mucha gente que genuinamente creyó que esto era real, pero obviamente era totalmente falso. No existió tal cosa como ese mercado oscuro en el IMSS.
Por lo menos no del líquido de rodillas. El solo mencionarlo puede resultar gracioso para muchas personas, y es que es bastante absurdo, pero este tema era una cita obligada en el iceberg del día de hoy. Antes de marcharme, quiero que visites el canal de mi amigo Silent Play. Justo acaba de subir un video sobre efectos Mandela, aquel fenómeno social donde muchas personas afirman recordar algo que jamás existió. Por favor, visítalo y suscríbete a su canal. Está a nada de llegar a los 30,000 suscriptores. Si tú quieres una segunda entrega de este iceberg, por favor, déjame tu pulgar arriba. Si también tienes un tema que te gustaría que viera, por favor, coméntalo. Ya saben que ustedes enriquecen bastante el contenido de este canal y se los agradezco de corazón. Quiero también agradecerles por los 300,000 subs. Es de verdad increíble lo que ha estado pasando últimamente con el canal y no se los había agradecido. Recuerden que el lunes es el aniversario de Tristan Terror, así que esperen un video especial para ese día. No olvides seguirme en redes sociales, especialmente en mi Instagram, para estar en contacto. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones en donde dice todas para no perderte de ninguna actualización del canal. La música que has escuchado pertenece a Repulsive. Si te gustan estas bandas sonoras, síguelo. La verdad, vale mucho la pena. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas. Halloween, aquella celebración que muchos adoran, ya sea por recibir dulces, o por salir a fiestas. El día de hoy, les traigo un iceberg sobre esta celebración, creado por el usuario EthersonTrex100, así que ve trayendo tu botana que aquí comienza el video. Dulce o truco, truco o trato, dulce o travesura, truco o trueque, o treta o trato, trick or treat en inglés, es una actividad de Halloween en la que los niños recorren las casas de su vecindario disfrazados, pidiendo dulces con la frase dulce o truco, dulce o travesura, truco o trato, dependiendo de la versión que prefieras. Las golosinas que se reciben en esta festividad en su mayoría son chocolates, galletas, caramelos entre otros muy comunes en Halloween. Simplemente los disfraces pueden ser de cualquier temática. Antes se creía que los disfraces eran para encontrarse con espíritus y que las máscaras evitarían que los reconocieran. Durante el Halloween, suele haber eventos, la mayoría en videojuegos. Esto se debe a que atrae a más gente y a su vez, se podría decir que es una estrategia de marketing. Los entes oscuros son muy relacionados con Halloween, tal vez sea porque la mayoría de los niños se disfrazan de eso en la noche de brujas, como por ejemplo los zombies, vampiros, esqueletos, monstruos, etc. Hay personas que les gusta decorar sus casas para que parezcan lo más terrorífico posible, incluso hay quienes llevan demasiado lejos esto. En su mayoría contienen telarañas, estatuas, arañas, y otras cosas más relacionadas al Halloween. Cuenta la leyenda, que hace muchos años, en una noche de Samhain, un hombre con fama de embaucador, borracho y pendenciero, conocido como Jack el Tacaño, tuvo la mala suerte de encontrarse con el mismísimo diablo. Viéndose atrapado, Jack pidió al diablo un último deseo a cambio de su alma. Este deseo fue un último trago de cerveza. El diablo no vio motivo para negarse a su demanda, por lo que le acompañó a una taberna y le dejó beber hasta saciarse. Llegado el momento de pagar, Jack embaucó al diablo convenciéndolo para que se convirtiera en una moneda de plata con la que saldar la deuda antes de acompañarle a los infiernos. Pero Jack no tenía ninguna intención de regalar su alma, por lo que decidió quedarse la moneda guardándola en su bolsillo y, sabiendo que el diablo no soportaba las cruces, se guardó también una cruz de plata junto a la moneda.
El diablo, sabiendo que no había manera de escapar, tuvo que prometer a Jack que no volvería a por su alma hasta dentro de 10 años. 10 años más tarde, Jack y el diablo se encontraron en un bosque para saldar su deuda. El diablo estaba dispuesto a llevarse consigo su alma, pero Jack seguía sin intención de dársela, por lo que rápidamente urdió un nuevo plan diciendo: como último deseo, ¿podrías bajarme aquella manzana de ese árbol, por favor? El diablo pensó que no perdía nada, y de un salto llegó a la copa del árbol, pero antes de que el diablo se diera cuenta, Jack marcó rápidamente una cruz en la corteza del árbol. Entonces el diablo no pudo bajar. Jack le obligó, una vez más, a prometer que jamás le pediría su alma nuevamente. El diablo no tuvo más remedio que aceptar. Jack murió unos años más tarde, pero como durante toda su vida había sido un borracho y un estafador, no pudo entrar al cielo, que es a donde van las buenas personas. Tampoco pudo entrar al infierno, a donde iban las malas personas, ya que había engañado al diablo para que éste jamás pudiera quedarse con su alma. ¿A dónde iré ahora?, preguntó Jack, y el diablo le contestó: vuelve por donde viniste. El camino de regreso era oscuro y frío, no se podía ver nada. El diablo le lanzó a Jack un carbón encendido desde el mismísimo infierno, para que pudiera guiarse en la oscuridad, y Jack lo puso en un nabo que había vaciado para que no se apagara con el viento. A partir de entonces, a los nabos o calabazas en Halloween se les conoce como el tenebroso candil de Jack. La bruja, es un personaje recurrente de la imaginación contemporánea, que perdura y se afirma gracias a los cuentos, las novelas, las películas, así como a través de ciertas fiestas populares y de sus especiales máscaras. Hay una leyenda que cuenta lo siguiente. Las brujas se reunían en aquelarres 2 veces al año convocadas por el diablo. El 30 de abril y el 31 de octubre, las brujas de Halloween. Las brujas de Halloween simbolizan que este último día de octubre los poderes satánicos y la brujería está en su nivel más alto. Justo después de la Navidad, Halloween es la segunda fiesta más comercial de los Estados Unidos. Los estadounidenses gastan unos $6.900 millones en Halloween, la mayor parte en golosinas, disfraces y fiestas. Se gasta también una sorprendente gran parte en disfraces de Halloween para mascotas. Dependiendo de qué país seas, puedes conocer a esta festividad con otros nombres, como por ejemplo, Víspera de Todos los Santos, Noche de Brujas y Samhain. En el siglo XVII, el gato comenzó a ser asociado a la brujería en muchas áreas del mundo. El gato negro fue visto generalmente como buena suerte. Sin embargo, en los Estados Unidos y zonas de Europa, que mantuvieron cazas de brujas, la asociación con las brujas los hizo ser considerados como portadores de mala suerte. Incluso hay personas de otros países que también los asocian con la brujería o la mala suerte. Un video se volvió famoso en el cual se mostraba un audio de WhatsApp, donde una mujer de nombre Vanessa, intentaba desear un feliz Halloween, pero terminó diciendo feliz Halloween. Feliz Halloween. ¿Cómo se dice? Feliz Halloween. Grupo, soy Vanessa. Incluso la invitaron a una entrevista. Cuando los irlandeses llegaron a América, no tenían cultivos propios de nabos, así que tuvieron que utilizar calabazas, un producto que además de abundar, era súper fácil de acondicionar para ser un farolillo. Antes tallaban otras verduras, especialmente nabos, y les ponían una vela en el interior porque creían fervientemente que así estarían protegidos de los espíritus que erraban entre los vivos. Hay personas quienes asocian algunos animales con el Halloween, como pueden ser, los murciélagos, los sapos, los cuervos, las ratas, etc. Esto se debe a que esos animales se han ganado mala reputación a través de algunas leyendas o cuentos, en donde los hacen ver como los malos o asociados con alguna entidad. En la antigua Roma y en la Europa medieval, se decía que las brujas se transformaban en búhos para volar durante la noche. El ulular de un búho era un mal augurio.
Las muertes de Julio César y del emperador Augusto fueron predichas por búhos ululantes. Para apartar el mal, los romanos clavaban un búho muerto en la puerta, una creencia que persistió hasta el siglo XIX en Inglaterra. Pobres animalitos. Para la Iglesia, se trata de una conmemoración, un recuerdo que la Iglesia hace en favor de todos los que han muerto en este mundo, fieles difuntos, pero aún no pueden gozar de la presencia de Dios, porque están purificando, en el purgatorio, los efectos que ocasionaron sus pecados. Básicamente creen que el Halloween es como un día para adorar al diablo, incluso tienen prohibido disfrazarse o participar en la celebración. Existen similitudes entre Halloween y Día de Muertos. Ambas festividades tienen como tema central la muerte y la vida del más allá. Ambas ocurren en las mismas fechas. Pero eso es porque en tiempos de la colonia se cambió de su fecha original, agosto, para la actual. Tanto Día de Muertos como Halloween involucran vestir disfraces y máscaras, e incluso compartir dulces y caramelos. Pero esto sucede en contextos muy diferentes. Eso sí, hay más diferencias que semejanzas. Básicamente, Google saca un doodle o un minijuego en su logo por el día de Halloween, como haría con otras celebraciones como Navidad. Hay personas a quienes no les gusta celebrar Halloween, debido a que no es una costumbre de ellos, o que simplemente, no les gusta la temática que implica brujas, monstruos o asesinos. Cabe mencionar que también podría influir que no les gusta disfrazarse. El día de Halloween, aparte de ser usado como un día festivo, también es usado por otras personas para adorar a figuras satánicas. Se cree que el 31 de octubre es donde se concentra más la energía para poder invocar demonios. Steven Novak, es un señor el cual causó un revuelo en su vecindario, por así decirlo, en el año 2020, ya que hizo una exageración en su decoración de Halloween, hizo un baño de sangre en su jardín, lo cual provocó numerosas denuncias de los vecinos. Hasta la policía de Texas, Estados Unidos, llegó para ver qué era lo que ocurría, cuando en realidad Steven Novak solo exageró en su arte. En Ecuador, el 31 de octubre, aparte de celebrar Halloween, también se celebra el Día del Escudo. Es un choque de celebraciones, aunque los ecuatorianos celebran más el Día del Escudo que Halloween, ya que algunos solo usan Halloween como excusa para hacer fiestas, que en su mayoría ni de disfraces es. En Perú, se celebra el Día de la Canción Criolla en el mismo día que Halloween. El Día de la Canción Criolla tiene como objetivo difundir el arte popular y promover las manifestaciones de esta música. El objetivo de esta festividad en la población es la difusión del arte popular y la normalización de las manifestaciones musicales en el país. Halloween se asocia a menudo con los colores naranja, negro y violeta. La mezcla del azul con el rojo, dos colores totalmente opuestos. El rojo, además de pasión, es un color que se asocia a la agresividad, mientras que el azul nos aporta serenidad y paz. Por eso, el violeta en Halloween relaciona la oscuridad de la noche y los malos espíritus, con la luz del día siguiente, donde recordamos a nuestros difuntos. El negro representa a la oscuridad de la noche, a la muerte y al misterio. Y está ligado al dolor y la pena por la pérdida de nuestros seres queridos. Y finalmente tenemos el color naranja, que representa al otoño y a las primeras luces del día. En Halloween, es muy común ver platillos especiales referente a esta celebración, pueden ser incluso postres con dibujos o en forma de calabaza. Para estas comidas cualquiera con una mente creativa podría prepararlos. Tenchie es un festival de Halloween popular en China.
Durante Tenchie, los chinos colocan comida y agua frente a fotografías de miembros de la familia que se han ido, mientras se encienden hogueras y linternas para iluminar los caminos de los espíritus mientras viajan por la tierra en la noche de Halloween. La costumbre de disfrazarse para Halloween tiene raíces celtas, más bien anglosajonas. Las noches de invierno de hace cientos de años representaban una amenaza a la gente. Su oscuridad les provocaba mucho miedo porque creían que en la noche de todos los santos, los muertos cobraban vida y se convertían en fantasmas, en momias, en brujas, etc. La gente también pensaba que se los encontraría por las calles si salían de sus casas. Como no todos podían permitirse estar encerrados en casa toda la noche, los que salían creían que disfrazándose no serían reconocidos por los fantasmas. ¿Y qué hacían? Pues usaban máscaras, capuchas, con el propósito de despistar a los fantasmas en su búsqueda de espíritus. Esto se dice, ya que el 31 de octubre, es el día en donde más se hacen rituales satánicos como mencioné anteriormente, se cree que es el cumpleaños del diablo debido a esto y porque los cristianos dicen algo similar, es el día donde más se concentra la energía maligna y los demonios por así decirlo. Hay personas malvadas quienes ponen objetos punzantes o veneno a los dulces para que, de esa manera, muchos niños salgan heridos. Hubieron casos de hombres, los cuales ponían navajas o agujas dentro de chocolates para dárselos a niños inocentes. Resulta peligroso hacer esta actividad de recolectar dulces sin saber qué te pueden estar dando en realidad. Los gatos negros son los que menos se adoptan en las protectoras de animales, su falsa fama de mala suerte les ha colgado un estigma difícil de quitar, pero en octubre algunas protectoras han notado un aumento del interés por estos animales. La razón es porque hay casos en que usan a estos pobres animalitos para sacrificios, y no solo gatos negros, también hay casos en que usan gatos blancos, pero como mencioné antes los gatos negros son quienes más se usan para estos rituales satánicos, por eso también existe prevención en algunos lugares cuando se quiere adoptar mascotas. En Halloween, hay personas horribles, quienes aprovechan esta celebración para llevarse a los niños y no solo eso, sino que en gran parte la mayoría de personas quienes hacen esto, son malditos pedófilos, atraen a los niños con dulces para realizar cosas desagradables con ellos. La mayoría de casos donde ocurre esto, es en Estados Unidos. Halloween podrá ser un día en que los niños disfrutan recolectando dulces en algunos países, pero esto también trae consecuencias, ya que existen personas enfermas, las cuales usan esta festividad para secuestrar niños. Hay casos en que estas personas se disfrazan para atraer a los niños y para que, de esta forma no sean detectados a simple vista. Hay que tener precaución con esto. Ronald Clark O'Bryan fue un asesino de Pasadena, Texas que asesinó a su hijo Timothy el Halloween de 1974, envenenándolo con caramelo al que había añadido cianuro con el fin de obtener $20,000 por el seguro de vida del niño. Sin duda uno de los peores padres del mundo. Además distribuyó caramelos envenenados a otros niños, por cierto, ninguno los comió, en un intento de cubrir su crimen. O'Bryan había adquirido recientemente una póliza de seguro de vida de $40,000 para sus dos hijos Timothy y Elizabeth. Elizabeth no comió nada del lote envenenado. Ronald fue ejecutado mediante inyección letal el 31 de marzo de 1984. Sus últimas palabras fueron: "Lo que está a punto de ocurrir en unos momentos está mal". No obstante, nosotros como seres humanos nos equivocamos y cometemos errores. Esta ejecución es uno de esos errores, pero eso no quiere decir que todo nuestro sistema de justicia esté mal. Por ello, perdonaré a todos los que hayan tomado parte de cualquier manera en mi muerte. También por todo aquel al que haya ofendido de cualquier modo durante mis 39 años de vida, rezaré y pediré su perdón, tal y como yo haré con todo aquel que me haya ofendido de cualquier modo. Y rezaré y pediré a Dios piedad y perdón para todos los hombres. Para mis seres queridos, amplio mi amor inmortal.
Para mis seres cercanos, sabed en vuestros corazones que os amo a todos y cada uno de vosotros. Que Dios os bendiga a todos y que los mejores deseos de Dios siempre os acompañen. Postdata, durante mi estancia aquí, he sido tratado bien por todo el personal de TDC. Después de que el crimen de O'Brien se hiciera público, se implementaron programas de seguridad para Halloween en Pasadena en los cuales se enseñaba a los padres métodos para evaluar la seguridad de pedir caramelos en casa de los vecinos mediante la inspección visual. Esta celebración es sin duda una de las más riesgosas, ya que, como hemos visto en este iceberg, hay gente que secuestra a pobres niños para hacer quién sabe qué, en su mayoría abusadores, usan objetos punzantes para colocarlos en los dulces al igual que el veneno, con tal de ver cómo los niños se llevan una horripilante sorpresa, se hacen rituales satánicos con el fin de celebrar el supuesto cumpleaños del diablo o para invocar entidades. No olviden que también se sacrifican pobres animales, en especial gatos de color negro. Existen asesinos quienes disfrutan disfrazarse para así no ser detectados fácilmente. Gracias por haber llegado hasta el final del video. No olviden apoyar dejando su like y suscribiéndose para no perderse el próximo video. Chao. Bueno. Espero que les hayan gustado los 3 icebergs, pero bueno, me despido sin antes decirles un feliz Spooky Month. A todos ahora sí, bueno. Hasta luego. Y, despídete mamacita. Claro que sí, nene. También les deseo un lindo Spooky Month para todos. Bueno. Hasta la próxima. Suscríbanse y activen la campanita. Hasta luego.